mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Tremendo día, precioso. Está medio nublado, pero hace un poquito de calor, pero el viento está fresquito. Y salió laburo, estoy agarrando todos los laburos que pueda. Todos. Sale el laburo, pum, ahí estamos. Porque ya estoy como comenzando a planear eh, las cosas que necesito, tomando contactos, a ver, para comprar un saco de dormir, una carpa, cosas así. Tengo una mochila que es demasiado grande. Si la logro vender, comprar una mochila. Si no, ya tengo esa. Y empezar a, bueno, onda, me voy a hacer un mapa de Sudamérica en un pedazo de cuero que tengo. Claro, obviamente para que sea épico. Pero también como está lindo después hacerlo yo y después marcar los distintos puntos que voy visitando. Y después poner eso en un, ¿cómo se llama? Como en un cuadro, después a futuro. Está bueno. Y además voy a llevar como, voy a ir escribiendo también como toda la experiencia, los días, día 1 del viaje, día 2, día 3, bla, bla. Porque va a ser un viaje súper largo. Caminando por Sudamérica, escaleta. Vamos a morar una banda. Pero está bueno porque también como el desafío de hacerlo, ir caminando por la Patagonia, cágate frío. Así que espectacular. Y ya le estamos metiendo, ya estamos ahí planificando presupuestos, presupuesto mínimo, presupuesto ideal, todas esas cosas. Porque tengo tiempo, así que la idea es como hacerlo con tiempo. Y un tío ayer hizo pizza, espectacular, le voy a poner ahí un cachito para que vean. El chef uruguayo acá, con la pizza, hecha por él, ojo. Italiana. La pizza italiana. Espectacular. Y además quedó buenísima. Una pizza siempre es buena. Y ahora vamos a laburar, vamos a pintar. Es poquito, pero altamente bienvenido. Bueno, esto fue lo que pinté ayer. El parrillero acá en verde. Ahí también este rinconcito acá. Eso allá arriba. Y déjenme mostrarles lo que voy a pintar hoy. Bueno, toda la pared blanca. Eso, el cachito ahí, todo esto acá. Eso ahí. El mate no, obviamente. Es, es acá, ahí. Y también el pilar, no la madera. Ese. Y después tengo que pintar esta pared que va del mismo color que esto. Así que eso queda para el final. Toda esta pared ya está allá abajo. Si estás trabajando y no pones música, ¿estás trabajando? Obvio que no, tenés que poner música, ya está. Entonces, bueno, se terminaron todas las paredes. Esa pared
esa pared, todas las paredes blancas. Y lo único que me falta es el techo acá. Ahí. Todo por allá. Pero no es tanto igual. Mira. ¿Viste? No es tanto. Es de hecho una pasada que la voy a hacer ahora antes de ir a comer. Pero está bueno, capaz que esto no es muy interesante. Pero me gusta porque tarde o temprano va a ser interesante. Porque tarde o temprano va a empezar el viaje y van a empezar las preguntas. Y uno de repente piensa así como anda. ¿Y cómo este weón hizo la plata? Claro, así como anda. Capaz que venís de una familia con plata o cosas así. Como vive en una van. ¿Y dónde sacaste la plata? La van fantasma. Entonces, claro. O Steve Wonder, onda, estáis viajando por América. ¿Y cómo hiciste la plata? Entonces, bueno, onda, tenéis esto, compadre, no hay problema. Vaya a tal blog, vaya a tal otro blog, vaya a la playlist del canal y van a ver el proceso, porque en el fondo igual todos pasamos por esta de, el sueño es viajar, pero antes de poder viajar y antes de agarrar mochila, tenés que tener una mochila, tenés que comprarla. Y la carpa, también tenés que comprarla. Y la comida, entonces uno va haciendo todo tipo de trabajos y después decís como, bueno, también para mí, como decir como, bueno, anda, capaz que en un año más voy a estar viajando por Perú, por Colombia, por Ecuador o por Argentina. En realidad lo más seguro es que no, ni siquiera haya salido a Argentina. Pero como el proceso, como me acuerdo, hace un año estaba pintando y construyendo no sé qué, y cargando piedras y cargando tierra y haciendo de todo y vendiendo joyas y de todo. Y vendiendo videos y canal de YouTube y editando las fotos. O sea, como al final, como los malabares ahí para que funcione. Pero es importante como tenerlo, el registro, como compartirlo con ustedes también, que no es magia, onda, hay un montón de trabajo previo al viaje y que muchos viajeros lo pasan por eso. O sea, después a futuro uno tiene esas preguntas y está bueno tener esto como registro visual y como también registro para uno, para recordar también de repente cuando uno ya después va a ser exitoso, decís como onda, mira que onda, bájate un par de cambios, flaco, que pintaste, que trabajaste en construcción, que claro, como también es bueno. Y ahora, así de bueno también va a ser el almuerzo milanesa, precioso, precioso. Bueno, se viene agüita, así que por varios días, de hecho, ya está cayendo agua en este momento. Así que vamos a aprovechar de volver, después vuelvo en un par de días a terminar el trabajo. Por ahora, vamos a disfrutar, tranqui, a comer. Se viene viento, tormenta, así que nos vemos en un rato. Tuve que venir para acá. La idea era cerrar el video en la playa, así como con el mar y la olita, tranqui, no sé qué. Demasiado viento, así que no se me va a escuchar absolutamente nada. Así que me vine para acá y estoy usando esta casa para cubrir del viento. Así que espectacular y además se viene, hice una inversión, o más o menos porque todavía no me confirman que se hizo la compra, pero le encargué a una tía, aprovechando que está en Estados Unidos, para invertir en el canal de YouTube. Así que una mejora, definitivamente una mejora necesaria, y sobre todo para lo que se viene más adelante. Ya febrero yo creo que es la fecha, el 1 de febrero vamos a estar comenzando la aventura, que va a ser como el comienzo de un sueño cumplido o por cumplir, porque en realidad es el comienzo. Así que va a ser una locura y vamos a partir viajando toda América, así que va a ser locura máxima, desafíos enormes, pero también es parte de cumplir los sueños, ¿no? Obvio. Y ayúdenme a que el sueño se pueda seguir cumpliendo y suscríbanse al canal, así me ayudan a que crezca también. Denle un dedito para arriba al video y dejen comentarios, cualquier cosa.
Es más, obviamente, si se puede mejor. Déjeme cuál es como el sueño de ustedes de algún lugar que quieren visitar, que quieres visitar, y está como en el top de tu lista. El mío en este momento, América, todo América. Así que se vienen cositas buenas, así que definitivamente suscríbete al canal. All I want, all I want.